Esta es la primera entrevista que hago en el día y estaba pensando que es un tema un poco complicado, Para digamos. arrancar el día, sí. Bueno, Exactamente. está bueno. Pensaba yo en toda esa gente que desaparece a lo largo de la vida, teniendo en cuenta además que soy sobreviviente de la dictadura argentina, y pensaba Ajá. que esta categoría que nosotros impusimos, digamos, ¿no? Porque fue ahí donde se dio el término de desaparecidos, cada vez hay más, digamos, ¿no? Incluso me parece a mí, no sé qué dirá usted, me parece a mí que incluso nosotros tenemos desaparecidos, no sé, como los vecinos, como esta cantidad de gente se ha ido, ¿no? Sí, no, no te estoy viendo a ti, No, 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 tampoco. no, no. Estoy... Es usted el que se tiene que ver. Yo no. Ah, bueno. Este, este, esta cosa de la cantidad de gente con la que vivimos y también está desaparecida para nosotros, teniendo en cuenta también que usted este, agranda este término, ¿verdad? Ujú. Sí, hay un... El término es ampliado mucho más allá de donde nunca pudimos suponer que iba a llegar. Y si en aquellos orígenes que son los del cono sur de los 70 y 80 se refería al enemigo político que era absorbido por las catacumbas de la dictadura y eliminado sin que los que quedábamos en la parte de arriba, en la parte visible del mundo, supiésemos qué había pasado con ellos. Si en aquel entonces desaparecido calificaba esa situación, que era bueno, escabrosa, oscura, negra, tremenda, hoy va mucho más allá y se refiere incluso a gente que está desaparecida viva, ¿no? A sujetos que en efecto comparten con nosotros espacio, época, tiempo, que están en nuestras mismas ciudades, que viven en nuestros mismos barrios, que pasean por las mismas calles, pero a los que no vemos, porque no sentimos o porque no somos capaces de percibir. Incluso los vemos tan poco que ni siquiera tenemos un nombre adecuado para pensarlos, ¿no? Las podemos llamar pobres a veces, pero se queda corto, marginales o precarios o incluso zombies utilizando categorías de la cultura pop, pero tampoco esos nombres alcanzan a situar a esos personajes con los que convivimos, bueno, convivimos, con los que compartimos cosas en el lugar adecuado. Y en ese sentido, sí, la palabra desaparecido, que lo hubiese dicho, ha evolucionado tanto que hoy en día sirve incluso para nombrar a esos que no tienen nombre, ¿no? Sí, sí. Sobre, Y evidentemente no tienen mucho que ver con aquellos desaparecidos de los orígenes de la Argentina, del Uruguay de los años 70. Los de ahora son otra cosa. Comparten nombre, pero son otra cosa. sí, es cierto, teniendo en cuenta además que, bueno, hablando de teniendo en cuenta, pero lo que digo es que estos, estos que viven en la calle, frente a los cuales pasamos a cada minuto, digamos, tienen también una identidad, tienen también una historia y de la que nosotros nunca prestamos atención, digamos. A partir de ahí, me parece a mí que el planeta es un lugar de desapariciones, digamos, ¿no? Me parece que Ujú. esto usted lo marca en el libro. Mm. Sí, una de las cosas que ha ocurrido con la categoría de desaparecidos es que ha viajado tanto que ya califica situaciones como esas de los sujetos sin nombre que viven en nuestras ciudades por todo el mundo. Digo, en mi caso menos, yo me lo he encontrado en Brasil, en Uruguay, en Argentina, por supuesto en México, en Colombia, en República Dominicana, en el sur de Estados Unidos, en el sur de España, en el norte de España, en Italia. La palabra desaparecido es una palabra planetaria también porque la desaparición como un mecanismo para administrar la vida o más que para administrar la vida, para de algún modo gestionar la existencia de los abandonados, se ha convertido en una realidad planetaria que además, como decía antes, trasciende con mucho lo que antes caracterizaba. Ya no es solamente la administración, la palabra administración no es la correcta, ya no se trata solo de una forma de calificar cómo se trabajaba con el enemigo político, ahora es una forma de administrar los restos sociales, la basura social que se podría llamar, ¿no?
desaparecer hoy en día es un mecanismo con el que dejamos fuera de nuestro espectro sensible a una enorme cantidad de gente que no sabemos ni cómo nombrar, ni cómo pensar, ni cómo calificar, ni qué nombre ponerles. No estoy del todo seguro, de hecho, que la palabra incluso identidad, que uno puede suponer que se les puede aplicar, les sea realmente aplicable a estas personas que son expulsadas de todo tipo de registro compartido con ellos, ¿no? Incluso son expulsados de la posibilidad de darles identidad o de que tengan identidad. No los podemos reconocer. Y lamentablemente además son procesos que cada vez más son más irreversibles, ¿no? Es ya casi imposible recuperar o cada vez más difícil pensar en cómo hacer para que esa gente reingrese al lugar donde estamos los que podemos ser llamados individuos o ciudadanos normales. También es cierto, anoche estaba escuchando, no me podía dormir, estaba escuchando la historia de Moisés Ville, este pueblo de Entre Ríos que trajo un montón de inmigrantes judíos. Ajá. Y decía el chico de la radio, decía, bueno, qué difícil han sido esas épocas para recorrer tantos kilómetros desde el puerto de Buenos Aires a Entre Ríos. Y hicieron todo un pueblo y quería preguntarle precisamente eso, ¿qué categoría hay con los desaparecidos del ayer y los desaparecidos del hoy? Que eso también usted lo marca mucho, digamos, ¿no? Es decir, esos inmigrantes que hicieron pueblo, que no sabemos precisamente por todo lo que pasaron, porque no lo vamos a saber, pero que sin embargo tienen una identidad propia. No sé si le llamaría desaparecidos a... No, me parece que no. no lo sé. Me parece interesante que lo pienses como, o Sí. sea, que la posibilidad de llamarlos así. Quizás, de hecho, con la categoría de desaparecido ha habido un proceso que puede ser interesante hablar de él y intentando contestar a la pregunta Uh-huh. a través de una vuelta. Me parece que en muchas ocasiones, no, durante un tiempo, durante los años 80, 90, los años 2000, el nombre, la idea de desaparición se aplicó con mucho rigor y se intentó ser muy riguroso en utilizar solamente la palabra para situaciones que tuviesen que ver con el desaparecido originario, que era aquel de la Argentina de los 70, es decir, Claro. para calificar procesos de represión puestos en práctica por el Estado, por cómplices del Estado, ejercido contra sujetos calificados como ciudadanos, en contextos muy concretos que eran contextos el contexto del Estado de Derecho, es decir, un contexto donde existen una serie de protecciones que nos definen a nosotros como eso, como nada menos que ciudadanos, ¿no? Y desaparición era eso, era Estado, ciudadanía, Estado de Derecho. Y durante mucho tiempo, ya digo, el empeño fue en mantener el nombre en ese lugar. Y tenía sentido que se tuviese ese empeño porque la categoría costó mucho ser construida y se construyó con una serie de salvaguardas jurídicas que estaba bueno proteger, justamente porque permitía juzgar actos sistemáticos de vulneración de los derechos humanos que convenía hacer visibles, ¿no? Pero es verdad que en un momento, en el año más o menos 2005-2006, hace poco, en realidad 15 años, no mucho, nada, en realidad, empezó a utilizarse de manera masiva. Y a mí, que soy afectado por la cosa, en parte, porque bueno, nací ahí y tengo familiares desaparecidos, esa apertura de la categoría a un montón de situaciones que no tenían que ver con la categoría misma, en algún momento hasta me ofendió, me molestó, porque sentía que se estaba malversando, ¿no? Lo cierto es que con el tiempo estoy viendo que esa ofensa mía era una tontería y que en todo caso, como lo que soy, como sociólogo, no tengo más remedio que aceptarlo e intentar entender por qué se da, intentar hacerle caso a ese fenómeno, ¿no? Y haciendo caso al fenómeno, lo que veo es que con ella, con el nombre desaparecido, con la idea de desaparición, hoy en día podemos pensar no solamente situaciones como las que conversábamos antes, esos vecinos, bueno, sujetos que no son sujetos con los que compartimos espacio y tiempo y sin embargo somos incapaces de percibir, y me parece potente que la categoría desaparecido sirva para pensar eso, sino que incluso podemos pensar hacia atrás y hacer un poco como lo que estabas haciendo tú, y fenómenos que sabemos que existieron, pero para los que nunca tuvimos nombres precisos, calificarlos ahora como desapariciones, ¿no? Creo que en cada caso requeriría
un trabajo de ajuste conceptual, quiero decir, pensar por qué razón esa situación que tú contabas se puede efectivamente nombrar con esa idea, o pensar por qué, por ejemplo, en el caso de los muertos en la Guerra Civil Española, o que ahora se les llama desaparecidos, ¿por qué son susceptibles de ser llamados así? Porque en rigor no lo son, quiero decir, si uno utiliza la categoría de desaparecido de manera rigurosa, que es lo que dice el derecho, que es desaparición, o lo que dice ciertos consensos, que es desaparición, lo que pasó en la Guerra Civil Española no es desaparición, como tampoco es desaparición muchos de los casos que están ocurriendo en México, o no lo son los que en República Dominicana se llaman desaparecidos, que son gente sin papeles. Pero me parece interesante el proceso de apertura del nombre y la utilización por parte de cualquiera de nosotros, de las gentes que viven en el mundo, para pensar situaciones que cuesta pensar con otros nombres. Pues esa situación que tú describías tampoco es una diáspora, es una migración, pero es una migración muy particular porque es una migración invisible. En fin, me parece interesantísimo la idea de nombrar todo eso con un nombre que se pensó para otra cosa, pero aún así permite pensar un montón de situaciones que tienen en común. Nos podemos hacer la pregunta. Tienen en común que nunca fueron nombrados, ¿no? Y eso bueno, me hace, no sé cómo decirlo, poner en valor ese invento que es el desaparecido, porque es nada menos que un nombre para calificar las cosas que no tienen nombre, que es mucho poder, es realmente Sí, mucho poder. a mí lo que me parece después de haber leído su libro es que los desaparecidos, conforme a darles identidad, pueden incluso cambiar, transformar el mundo, digamos, ¿no? Una cosa es lo que decía Videla cuando decía el desaparecido es alguien que no está, es alguien que no está muerto, que no está vivo, es alguien que no está. Y otra cosa es empezar a pensar probablemente los periodistas, yo soy periodista, empezar a dar esta identidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora acaba de ser quemada una chica en Zapopan y la fiscalía da un veredicto diciendo que se mató a sí misma, digamos, ¿no? La está desapareciendo totalmente, digamos, ¿no? Y a mí me resulta muy buena la actividad de los organismos sociales que están todo el día nombrándola Ajá. y dando cuenta de su crimen. Me pareció que cuando usted dice el muerto político es como el desaparecido, también está dando un poco esta cosa de la posibilidad de que nosotros demos identidad. No sé por qué me pareció como optimista el libro, no sé. Sí, con matices, quiero decir, a veces el acto de dar, asociado a la desaparición, la idea de dar identidad o de devolver identidad se ha pensado como una suerte de apuesta restitutiva. Quiero decir, lo que hace la desaparición es retirar identidad a quien la tuvo, sacarle un nombre, sacarle una historia, sacarle un contexto, sacarle incluso un cuerpo. Y lo que hacemos, o lo hacen los movimientos sociales, o hacen los activistas, o hacen las personas sensibles, o incluso hacemos los académicos, yo me sitúo en ese lugar, el del académico, es restituir aquello que fue retirado, ¿no? Si se sacó el nombre, devolvemos nombre, si se sacó cuerpo, devolvemos cuerpo. Y está bien, me parece que está bueno eso como un acto político, pero quizás merece ser pensado, ¿no? Merece ser pensado en varias direcciones. Primero que no sé si es del todo correcto analíticamente, quiero decir, en muchos casos a veces, aunque moralmente está bueno devolver a aquel que tuvo algo que no tuvo, también es interesante pensar intentar entender cómo es un mundo que se construye con tanta gente a la que se le retira la identidad. Mm, Y ante eso no sé si necesariamente tenemos que actuar intentando devolver identidad, sino intentando entender el mundo que funciona de ese modo, claro. funciona con gente que no tiene cuerpo, que no tiene casa, que no tiene nombre, ¿no? Y me parece que el problema ese se recrudece pensando en situaciones como las que hoy se multiplican, el caso mexicano en ese sentido es proverbial, Claro. situaciones en las cuales no se trata tanto de devolver la identidad a alguien que ha muerto, sino pensar cómo es la identidad y cómo es la vida y cómo es la existencia de alguien que es desaparecido en vida, ¿no? O sea, que alguien, o incluso alguien que nunca llegó a aparecer, o sea, alguien que nunca tuvo nombre, que nunca tuvo reconocimiento, que nunca tuvo registro de ningún tipo, ¿no? La actitud que tenemos los que somos modernos y progresistas, cualquiera de nosotros probablemente, es devolver identidad, incluso darle identidad, darle papeles. Es casi casi que una disposición natural. Vamos a
hacer que Pedro sea reconocido como Pedro, y que Pedro tenga derechos porque es Pedro, y que Pedro tenga educación, salud y tenga una buena vida porque es Pedro y lo merece, ¿no? O Pero quizás recuperar los huesos también, ¿no? en el caso de los muertos sí, pero en el caso de los vivos no hay huesos que Claro, recuperar. En el caso de los vivos hay que intentar entender cómo exacto. es la vida de Sí, Pedro sí. cuando Pedro vive. Pero vive en un lugar donde Pedro no es el Pedro que nosotros reconoceríamos como un ser humano común, ¿no? Entonces, ahí se le puede hacer dos cosas. O es darle dignidad a la vida de Pedro, que está muy bien, pero analíticamente también, en lugar de devolver identidad, también quizás nos interesa entender cómo es la vida de los que no tienen identidad. Porque hoy son millones, millones y millones y millones y millones. Realmente, y con todo eso, me parece que tenemos que también hacer un esfuerzo por intentar, ya digo, vuelvo a usar la misma palabra, analizar, comprender cómo es la existencia, cuando la existencia no se parece en nada a lo que nosotros, modernos y progresistas, entendemos que es la existencia, ¿no? Y así es en el caso de muchos millones o billones de personas. Usted habla de los migrantes y una de las cosas que quería preguntarle, si no encontró algún político, alguna persona que sea capaz de regir, de dar órdenes, sensible a esta falta de identidad, a esta desaparición, a todo esto que pasa con los migrantes. No trabajé con ese tipo de actores, quiero decir, con políticos o con gestores. Pero el campo de las migraciones es un universo realmente, más que un campo es un universo y está lleno de personajes muy diversos, desde administradores de rutinas en las fronteras o en los lugares donde se registran los migrantes, hasta sujetos que son más que políticos, activistas, con una sensibilidad humanitaria muy potente para este tipo de problemas. No creo que se pueda generalizar en ningún caso. eh, Creo que hay, no sé, como decirlo, hay indicadores que revelan fenómenos de distintos signos, desde un enfriamiento brutal, a veces sangrante, por parte de las administraciones públicas y privadas de la migración en relación a la gestión de esos sujetos que están fuera de nuestras legalidades, hasta también el desarrollo de algunas iniciativas cada vez más sensibles a la particularidad de los fenómenos migratorios hoy en día, que son muy diversos y además son tan masivos que son difíciles también de tratar como si fuesen una sola cosa. En ese sentido, a tu pregunta si encontré políticos, no, encontré personas sensibles, pero no estoy seguro que se pueda generalizar mucho a partir de lo que yo me fui encontrando en las fronteras mexicanas o en la frontera sur de España. En general, lo que uno encuentra en la frontera son sujetos desagradables, no Sí, los migrantes, exacto. no los Bueno, acá extranjeros. por lo menos lo que le quería contar es eso, que en México se encuentran muchísimos delincuentes, muchísimas personas que parece ser que la trata de personas es mucho más beneficiosa que incluso el tráfico de drogas, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ese- Sí, y la aparición en ese mundo de la palabra desaparición es reveladora de que efectivamente es así. Digo, lo que uno intuye en México, más que en Europa, es que más allá de lo que uno es capaz de ver cuando habla con políticos o abogados o juristas o médicos de Médicos Sin Fronteras, más allá de eso hay un universo de maltrato donde existen poderes públicos y privados de distinto tipo, de distinto signo, que hacen con los cuerpos de otros lo que quieren, o sea, poderes realmente que se apropian de la existencia de otros, ¿no? Y a eso de hecho es a lo que se llama hoy en día en México y en muchos otros sitios desaparición. Ahí la verdad que es difícil encontrar un atisbo de algo que haga tener esperanza. Lo que se encuentra es una especie de grandísimo agujero negro donde la vida de muchos no tiene ningún valor. Hay un excelente libro de un periodista salvadoreño, se llama eh, Oscar Martínez, se llama Los migrantes que no importan, que transmite muy bien esa sensación de que hay todo un mundo, que es un mundo grande, donde existen existencias que no son dignas de ser llamadas existencias, y ahí no hay político que entre, ni hay académico que entre, y apenas hay periodistas que entran. Ahí no sabemos qué pasa, y ese universo está efectivamente lleno de desaparecidos. Usted iba a empezar a escribir este libro y pensó exactamente de los desaparecidos, si el mundo es chico, pensó en eso, pensó por qué pasa esto, digamos.
¿Por qué pasa esto? El mundo es chico, pero, sí, pero mecanismos de gestión de la población, de los humanos que consideramos restos o que consideramos otros, siempre han existido y nunca han sido muy agradables, ¿no? Y la historia de la producción del otro y de la administración del otro, cuando uno la hace y recorre los últimos 2 siglos, siempre se encuentra con distintos mecanismos, distintos dispositivos de gestión de ese otro que hacen que sea fácil encontrarse también con palabras como terror, horror, maltrato, deshumanización, etc. El- la, cara- la característica del mundo contemporáneo es que elimina sin decirlo y elimina sin quererlo y a veces eliminamos incluso sin saberlo. Me parece que la particularidad del mundo contemporáneo en relación con la palabra desaparecido es que hoy en día la desaparición es una forma de administrar lo que entendemos que es basura social, lo que administramos de ese modo lo que sobra, que más que matarlos o más que esconderlos, como se hacía en la dictadura argentina o en la dictadura uruguaya o en la chilena, más que sistemáticamente eliminar al enemigo, lo que se hace ahora es abandonar. ¿Por qué ocurre? Pues es difícil. La pregunta del por qué a veces invita a respuestas muy lineales y no me animo a darla. Lo cierto es que es un mecanismo, ya digo, de administración de la existencia de millones de personas a las que desaparecemos porque las abandonamos, las dejamos de ver, las dejamos de pensar, las dejamos de sentir y por tanto no existen. Sí, además uno piensa en la cantidad de pueblos abandonados que hay que podrían tranquilamente ir los migrantes y no pasa nada en ese aspecto, digamos, ¿no? Por Ujú, eso pensaban los políticos que tanto dije. ujú. El libro es muy esclarecedor y me gustaría mucho para la última pregunta pensar qué grado tienen los sociólogos en todo esto que pensamos, en todo esto que tratamos de pensar finalmente, ¿no? Es decir, cómo vea usted su profesión y cómo evalúa este libro, más allá de todo lo que me dice de los desaparecidos en general. La sociología es bueno, como todas las disciplinas propias de las ciencias sociales, sociología, antropología, incluso psicología en algunos niveles, o historia, son disciplinas fantásticas para momentos de orden, ¿no? Ah, Y para analizar las cosas que funcionan de acuerdo a una cierta rutina, ¿no? Son ciencias que nacieron para acompañar el orden moderno y lo acompañaron muy bien. Mientras hubo orden, mientras hubo estabilidad y mientras el mundo fue previsible y mientras las cosas más o menos funcionaban de acuerdo a una cierta pauta y todos éramos ciudadanos de clase media, vivíamos en barrios parecidos y compartíamos referencias culturales comunes, mi ciencia, la sociología, analiza bien, escribe bien, cuenta bien las cosas. Lo mismo diría de la antropología y de las demás, ¿no? El problema con todas estas ciencias, incluida la mía en particular, diría, es cuando se encuentra con objetos de investigación o con realidades, por llamarlo de un modo menos técnico, con realidades en donde todo eso que acabo de decir ya no funciona tan bien. O sea, ya la claro, armonía no es lo que funciona, no es lo que manda es claro. la ruptura, la quiebra, el desorden. Ya el mundo no es previsible, sino es incierto, la sensación de colapso es generalizada, ¿no? Cuando ocurre eso y cuando el desorden prima sobre el orden y cuando el desequilibrio prima sobre el equilibrio, para todas estas ciencias hay un verdadero problema que es teórico, que es metodológico, incluso diría que es de actitud y también es de escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me he ido encontrando con los años, que ya llevo años trabajando este tema de la desaparición, son textos a veces muy buenos, pero que son muy buenos cuando el sociólogo o la socióloga que lo escribe es capaz de ir un poco más allá de lo que su disciplina le enseña a hacer. Ir más allá en los métodos, ir más allá en la actitud, ir más allá también y quizás sobre todo en la escritura, ¿no? En el esfuerzo de escribir de una manera distinta. Pues el problema sobre todo para hablar de la desaparición hoy en día sobre todo, bueno, también lo fue en los 70 en realidad, es cómo contar cosas que están pasando en lugares para los que no tengo palabras, o sea, lo que pasa en el lugar del Claro. horror, en la Argentina de los chupaderos o en la Alemania de los campos de concentración o no sé, en cualquier otro lugar donde pasa algo así, lo que pasa en ese lugar no se puede contar con el lenguaje común.
La sociología trabaja muy bien con el lenguaje común, pero cuando se enfrenta a ese problema, a contar algo que pasa en lugares donde el lenguaje común no trabaja bien, no sabe qué hacer. Entonces, para mí el esfuerzo fundamental en todo lo que he ido escribiendo a lo largo de los años sobre este asunto es intentar encontrar una manera de narrar, de contar, de escribir, que sea capaz de algún modo de acompañar la densidad de este fenómeno. Ya digo que en ese sentido, para mí al menos sobre todo el esfuerzo pasa por intentar saber contar, saber narrar, saber hacer una buena crónica, incluso diría, de esos lugares de cuento difícil. Encontrar palabras donde no las hay, digamos. Interesante. ¿Perdón? Encontrar palabras donde no No te las entendí hay, lo último. digamos. Encontrar palabras donde no las hay, Encontrar palabras, digamos, ¿no? sí, 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 donde el lenguaje rebota, sí, el lenguaje común rebota. Había un lingüista Steiner que decía que el holocausto lo que había hecho es había, no recuerdo la palabra que él usaba, había matado al alemán, había matado el lenguaje alemán porque había obligado a usar palabras para cosas que esas palabras no estaban acostumbradas a decir y había creado cosas para las que no había palabra, ¿no? En este caso, con este tipo de fenómenos nos encontramos con eso, con un exceso, ¿no? Son fenómenos que exceden las posibilidades de nuestro lenguaje. Entonces, creo que nuestra obligación, en este caso una obligación analítica, hasta científica incluso diría, ya no moral, sino científica, es entender qué pasa en esos lugares. Y en parte del trabajo de entender pasa por poner la palabra justa a lugares que se pelean con la idea misma de usar una palabra, ¿no? Entonces, eso es un trabajo difícil, de repente es un trabajo difícil sobre todo para, ya digo, para ciencias como las sociales, que están hechas para hermosos y bellos mundos de orden, donde reinan los jardines. Bueno, en un mundo, perdón, en un mundo de mierda y fragmentado como el que tenemos, y un mundo lleno de desaparecidos, ¿qué lenguaje necesitamos? ¿Qué tipo de cuento tenemos que hacer? ¿Qué tipo de palabra podemos usar? Esa es un poco la pregunta que está detrás de este libro y un poco lo que perseguía hacer con estas cartografías del abandono, que eso, encontrar palabras para lo que no tiene palabras. Un abrazo, muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? A ti, Mónica, un placer. Cuéntame, ¿esto funciona como radio, grabación o como Como texto escrito? va a funcionar como YouTube y después como en mi sitio. Ah, Ya se la le mando, no se ah, preocupe. vale, vale. Vale, vale, de acuerdo, perfecto.